Muy buenas noches, mis hermanas, aquí desde el Grupo Corazones de Mujer, con la grata compañía de mi hermana Laurita desde Guatemala. Vamos a leer juntas la parte que nos corresponde hoy del Evangelio según San Lucas, y hoy es el capítulo 9. Pero vamos a orar para comenzar. Mi hermana Laurita, quisiera orar, por favor, para comenzar este tiempo. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de acercarnos nuevamente a tu palabra, Señor, porque siempre estamos aprendiendo, escudriñando, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Te ruego que tú bendigas a cada una de las hermanas que estarán escuchando, Señor, esta lectura, esta meditación, Señor. Gracias por la vida, gracias por la provisión, gracias por todo lo que nos das. Sí. Gracias por tu palabra impresa también, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues qué bueno que podemos hacerlo y esperamos que algunas saquen provecho de esta lectura en esta noche. Vamos a comenzar y le voy a pedir entonces a mi hermana Laurita si puede comenzar, por favor, capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Estamos leyendo en la versión Reina Valera. Muy bien. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el Tetrarca oyó de todas las cosas que Jesús hacía y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Quién pues es este de quien oigo tantas cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, lo siguió. Y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día declinaba y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecía, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vi una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos era el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron:
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios. Muchas cosas en este capítulo 10, en este capítulo 9, perdón, de Lucas. Bastantes detalles allí interesantes. Dígame, mi hermanita Laura, ¿qué le llamó la atención de esta lectura? Algunas de las cosas que leímos. De cada trozo que leímos, ¿verdad? Hay cosas tan interesantes, parece como que fuera uno de esos diamantes cortados con muchas facetas, porque Sí. en cada trozo es una historia, una referencia a los hechos de Cristo Jesús, tan brillantes, tan espectaculares, ¿verdad? Que Sí. así como decía Herodes el tetrarca, estaba perplejo. Nosotros como ya leemos tantos años la palabra, creo que ya no llegamos a esa palabra de perplejas, pero sí nos sorprende cada vez que nos acercamos a la palabra y, y encontramos esto, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. en el primer trozo, cuando dice que envió a sus discípulos, ¿verdad? Y los envió a predicar el reino de Dios. Pero Sí. lo más interesante es ahí, en el 6 dice, y Ujú. saliendo, pasaban por todas las aldeas, o sea que fueron obedientes, ¿verdad? Para ir a predicar. Sí. Y así en cada trozo hay muchas cosas. Sí, hay detalles en cada, realmente ahí. Y esto de lo que usted mencionó de Herodes, bueno, Herodes más de perplejo estaba con miedo porque nosotros sabemos lo que él había hecho, ¿verdad? Había matado a Juan. Y por eso decía, ¿será este Juan que ha resucitado? Porque ¿quién es este que está haciendo tantas cosas? Lo sentía muy parecido a las cosas que Juan había hecho, ¿verdad? Y y dice que procuraba verlo, quería saber, quería comprobar por él mismo si era que había resucitado al que él había matado o si era otro. Bien interesante aquí. Bueno, Sí. ajá. ¿Qué otra cosita, mi hermana? La alimentación de los 5,000, ¿verdad? Sí. Eh, Cuando vuelven los apóstoles y le cuentan todas sus experiencias, ¿verdad? Y él los toma aparte y se van, como que los recoge, ¿verdad? Y en eso se da ese suceso de alimentar a los 5,000 y que comieron todos. Eso es algo maravilloso, es algo extraordinario, que como nosotros lo leemos todos los días, ¿verdad? Pero es algo extraordinario. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró. 12 cestas de pedazos, todavía les sobró, ¿verdad? Y comieron muchas personas. Y fíjese que las condiciones, pues, podríamos decir que son muy parecidas a las que vivimos. O sea, Exactamente, sí, había pobreza en ese tiempo. Y pues sí. incluso pues los mismos discípulos, leyendo ayer, ellos eran alimentados y quienes los mantenían era un grupo de mujeres que andaba con ellos. O sea, todos ellos habían dejado sus trabajos, su fuente de ingresos para estar con Jesús. Entonces viene este montón de gente, eran 5,000 gente. Uno a veces dice, ¿cómo le guarde comer a 50 personas? Sí, sí. ¿Verdad? Lo que implica alimentar a la gente. Pero aquí es que este es un milagrazo, o sea, es de esas cosas Algo tremendo. extraordinarias. Y Sí, entonces, ¿cómo el Señor, esto es lo que tenemos, sienta a la gente de 50 en 50? sí, es
otra estrategia, por decirlo así. Estrategia. ¿Cómo el Señor dice? Tan "Va, interesante. siéntenlos. Sí, Y aquí Dios se va a manifestar y definitivamente se manifestó de una manera grandísima. Entonces, por eso es que en otros pasajes se dice que mucha de la gente andaba con él porque él les daba de comer. O sea, no solo sanaba, hacía milagros portentosísimos en los cuerpos de la gente, pero también les estaba dando de comer exacto. cuando esa gente estaba con hambre, Sí, realmente. necesitaba. Era Ujú. necesidad física. Había necesidad física de Sí, alimento y de sanidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces, exactamente. pero como el Señor, pues, podemos ver que Él estaba ahí y dio de lo que Él podía hacer sin que solamente lo hacía y ahí estaba, ¿verdad? Tremendas Sí, cosas. porque Y ahí lo vemos, cómo manifiesta su su poder. verdadero, sí, su parte de ser Dios, Cristo Jesús hombre, ¿verdad? Es Así. Dios. Y lo más maravilloso, hermana, es que es el mismo ayer, hoy y Amén. Eso será, así es. será el mismo. Y mire, hermana, usted que ha trabajado pues en las iglesias y yo también, pues a veces hacemos un evento o algo y nos aflige cuando llega más gente y decimos, ¡Ah, Dios mío, no nos va a alcanzar la comida! Pero muchas hemos sido Alcanza, testigos. siempre Alcanza, alcanza. alcanza y sobra. O sea, es Sobra. maravilloso, ¿verdad? Cuando Es hacemos así. también la obra del Señor, el Señor se Exactamente. manifiesta y uno puede ver cómo el Señor en ese sentido aprueba lo que muchas veces estamos Exacto. haciendo, ¿verdad? Eso es. Es una bendición ese. Sí, Eh, así el es. Sí. siguiente párrafo es una de las cosas grandes que suceden en este ministerio. Ah, sí. Ajá. Tremendo. Puede compartir algo usted ahí, mi hermana, de la ¿Quién con. dice la gente que soy? Esa pregunta, ¿verdad? Es bien interesante. ¿Quién dice la gente que soy? Sí. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero aún es más personal la pregunta, ¿verdad? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Ujú, ujú. Y eso Sí, hasta a nosotras nos toca ahora, ¿verdad? así es. Hacernos, que Él nos pregunte eso. ¿Y nosotras qué vamos a responder, verdad? Y Ujú. entonces Pedro dice, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. De Dios. El Mesías prometido, ¿verdad? Aquel que El habíamos estado esperando, ese eres tú, el Cristo de Dios. Cristo de Es- Dios, el Pero, Todopoderoso. pero fíjese que es bien interesante esto, porque ellos lo dicen, o sea, Pedro dice esta declaración tan grande, y en el siguiente versículo, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente porque era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que él sea muerto y resucite al tercer día. A la par de que hay esta gran declaración de quién es él les anuncia la muerte, les anuncia, esto va a pasar, porque es necesario que la palabra se cumpla, ¿verdad? Ahorita no es el Exactamente. momento que ustedes lo van a decir. Va a llegar el momento en que ustedes van a decir quién fui yo, pero Ah, ahorita no. Y es bien interesante esa parte ahí, ¿verdad? sí. Pero pues pensando en nosotros ahorita, si a nosotros sí nos es necesario decir que Jesús es el Ah, Cristo, sí, sí, sí. Ese es, que es el esa es Dios. nuestra parte que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Quién Exactamente. es Él? Y, Ujú. Ajá. y ahí también cuando dice en el 23, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Ujú. tome su cruz cada día y siga. Sí, ¿Verdad? Qué mandato más tremendo. tremendo también para ellos, ¿verdad? Para ellos, sí. Ajá. El negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle. Y esto está muy pegado con lo que se dice al final de este capítulo 9, Exactamente, sí. ¿verdad? Cuando Exacto. empieza, ok, yo te voy a seguir, Señor, yo voy contigo, pero hay Es, tantas cosas que nos atan, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la familia, déjame primero enterrar a mi papá, o sea, quizás el papá ni estaba enfermo,
¿Cuánto tiempo iba a tomar eso, verdad? El dejar las cosas por seguirle cuesta. Y no todo el mundo está dispuesto para a eso, ¿verdad? Eso es por eso parte de que el Señor nos hace esos llamados y algunas personas hace llamados más concretos y todo de dejar todo, de verdad, como familia, país, todo por hacer su obra. Y la Ajá. verdad que es una cosa de, personalmente yo puedo decir que no me arrepiento de haberlo hecho, porque ha sido la cosa más grande que yo pude haber hecho en mi vida, ¿verdad? Ajá. Decidir servir al Señor, seguirle de cerca para que otros lo sigan. Y eso es algo. Y ahí está, ese versículo es una realidad, ¿verdad? Sí, De sí. seguir Desafío grande, y un desafío grande, ¿verdad? gran Porque desafío. hay negación al llevar la cruz cada día, pero no hay mayor gozo que estar en las cosas del Señor. Y esa es una gran realidad. Y sigan, ¿verdad? Es la obediencia otra Así vez. es, ajá. Luego viene este pasaje de la transfiguración y esto se une mucho, que hace una conexión con ese versículo 27, dice, pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y eso Ajá. fue lo que pasó con estos 3 discípulos, que ellos vieron la manifestación del reino de Dios, ¿verdad? El Qué ver la maravilloso. transfiguración. Jesús con Sí. Moisés y Elías. Qué Ujú. tremendo de haber sido eso. Ellos quedaron perplejos realmente. ¿Cómo quedaron? ¿Va? Ah, sí. Y yo creo que el mismo Pedro, todo en sus locuras, siempre hagamos esto para que no se vayan. Sí, Y me llama tanto la atención eso, como nuevamente hay una voz del cielo, dice, exactamente. Dando la aprobación, confirmando. confirmando y escúchenlo a él. Ujú. Así Aquí, es. al igual que cuando fue el bautismo de Jesús, El bautizo, sí. una voz sale del Era la cielo, voz del Padre. definitivamente. Aquí Sí, aprobación total, este es mi hijo, a sí, este sí, yo sí. tengo aquí. Sí. Y pues luego aquí hay varias otras cosas, hay siempre las sanidades a la que Jesús estaba haciendo. Aquí hay sacar del cuerpo otro demonio y, Ajá, y esto él lo hizo mucho, dando esto como señales de que quién era él también, ¿verdad? exactamente. Y ¿alguna otra cosita aquí, hermana, para ya ir terminando? Es que hay tanto y Sí, solo cuando íbamos a leer, ¿verdad? Pero hay hemos... mucho que podemos observar aquí, así como le decía, es como muchas facetas que podemos ver de Cristo Jesús y qué bueno que las podemos leer también. Ujú, Y dice que todo esto que hemos estado meditando, ¿verdad? Dice en el 43, y todos se admiraban de la ujú, grandeza de Dios. ¿Cómo mm, quedó escrito, verdad? sí, Qué maravilloso, ¿verdad? Y también cuando anuncia ujú, eh, su muerte otra vez, ¿verdad? sí, Jesús anuncia otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, ujú, ¿verdad? Aún cuando él está ya para ser entregado, ¿verdad? ujú. Pero ellos no entendían las palabras. Esto me llamó mucho la atención, Todavía que no. también a nosotras hay partes que no entendemos la palabra, ¿verdad? Ujú, ujú, sí, Y aunque preguntemos muchas veces, temían preguntarle, dice, sobre esas palabras también, ¿verdad? En la sí, actualidad nosotras también podemos acercarnos a Jesús y preguntarle por medio de la palabra, ¿verdad? Y sí. ahí mismo tenemos las respuestas. Así Lo está, que, lo que así tenemos que es, hacer es leer la palabra, es buscar la definitivamente. palabra. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, y el otro acontecimiento, ¿quién es el mayor, verdad? Tan interesante. Ujú. Ajá, Qué ujú, interesante con el niño, ¿verdad? ujú. El mayor es él, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es Ese el es el más más grande. grande. Ujú. Sí, la tendencia humana es a querer siempre sobresalir, ¿verdad? Exactamente, y el párrafo que sigue donde había una rivalidad con el otro que estaba anunciando también. Sí, lo mismo, ¿verdad? Esto solo nosotros, no. El que, el que, el que es con el que no está haciendo las cosas en Sí, contra de es nosotros, que no, si no tiene, sí. Entonces, pero él les dijo, no se lo probáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿verdad? sí. Sí, Y esto, hermana, es tan real todavía,
¿verdad? Sí, en Hay la actualidad. tanta rivalidad y envidias por los ministerios. Y yo digo, no, estamos para apoyarnos, estamos para crecer juntos. Exactamente. Ay, Sí. juntas somos más fuertes. Hoy más que nunca, hermana. Ay, sí, Hoy más que nunca, dar ese definitivamente. testimonio de unidad. De unidad. Hoy más que Pero nunca. ahí quedó escrito para que nosotras reflexionemos en eso, ¿verdad? Así. Y Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ujú. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Hemos venido para que la gente se salve, para que la gente Exactamente. A conozca. eso nos mandó. Así mandó a sus discípulos, así nos manda a nosotras también. Así es, todavía esto es tan actual, es tan pertinente. Sí, Estamos aquí. exactamente. Sí, Es de hoy. es de Sí, hoy, ¿verdad? Podemos sí. seguir con esto. Pues, Igual el final, ¿verdad? Los que sí. querían seguir a Jesús. Ujú. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es Exacto. apto para el reino de Dios. Así es, Eso también es para nosotras. así es. No Y yo podemos creo estar que viendo una cosa ahí. Y yo creo que a veces hay gente que ya que está pues en los caminos y está sirviendo y quizás por estas mismas cosas que se dan, ¿verdad? Ay, que pelean unos contra otros y que estos hacen esto, que estos hacen lo otro. Quizás a veces existe ese deseo de decir, ay, no, yo mejor ya no me meto con esto porque hay tanto. Pero De pues plano, hay mucha decepción a veces, ¿verdad? a Pero veces de, sí. de seguir Pero ahí adelante. está, tome su cruz y sígame. Tome su Ahí cruz, parte de la cruz, ¿verdad? Eso que viene, pero puesto los ojos en Cristo. así es. Eso así mismo es. Pues gracias, mi hermana, por leer conmigo esto y por sus buenos comentarios para este pasaje Gracias. de Lucas 9. Es un Oremos. gusto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido leer tu palabra una vez más y ver que siempre hay algo que podemos aprender o reafirmar. Y si algo quedó en esta noche para nosotras y para las que van a ver esta lectura, es reafirmar que tú eres el Cristo, el Amén. Hijo de Dios, a quien Amén. amamos, a quien servimos y a quien esperamos. Aleluya. Bendito y alabado seas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por haber estado conmigo y a todas las que nos van acompañando ahorita y las que van a verlo después, que Dios la bendiga y que la palabra de Dios traiga bendición a sus corazones. Amén. Hasta la próxima. Así sea.